más. Me bancan. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Hoy Nos Toca. Último día de la semana y como vino toda la semana la economía ardiendo, bueno, hoy casi se prende fuego todo, ¿no? El dólar orilló los 300 pesos. De hecho, algunos dólares financieros alcanzaron ese número. Finalmente cerró alrededor de 293 pesos. No olvidar que en algunas plazas del interior, en Rosario, en Córdoba, en algunas ciudades del interior, en las cuevas, por supuesto en el circuito paralelo, el dólar blue se vendía a 300 pesos. ¿Cuánto puede impactar esto en la economía en un mes que estamos transitando donde la inflación, según todos los economistas, va a ser récord para el año? ¿Cuánto va a impactar el tema de la inflación, el tema del dólar blue, el tema de la caída de la economía en cuanto a la macroeconomía? Todos los indicadores son malos, ¿no? Los bonos cayeron, la bolsa también cae, las acciones de Argentina, de las empresas argentinas Wall Street han caído y además el riesgo país superó, está casi en 2.800 puntos. Bueno, un escenario bastante negro que conocemos. Bueno, vamos a intentar en el programa de hoy traducir todos estos datos negativos en un lenguaje común, en algo que podamos entender todos. Va a estar con nosotros Miguel Ángel Calvete, que es director de Invecom, o sea, vamos a hablar del tema del consumo, cómo va a afectar esto, el dólar, la inflación, todo en el consumo de los argentinos, ¿no? Y sobre todo, ya no también en los precios, que es lo más importante, pero también en el abastecimiento, porque hay falta de insumos, ¿no? Hay algunos productos que están faltando. Vamos a ver si esto se puede corregir, se está tendiendo a corregir o lamentablemente se puede agravar. Y además comienzan las vacaciones de invierno, hoy, digamos, prácticamente para los chicos nos van a la escuela hasta el 1 de agosto, en la Ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, en la mitad del país, comienzan las vacaciones de invierno hoy, y hay plazas turísticas que se empiezan a mover, tienen mejores expectativas. ¿Por qué? Porque hay muchos cepos turísticos para veranear, no, para tener vacaciones de invierno en el exterior. Es decir, viajar a Brasil, a Europa, a cualquier país del exterior, no hay financiamiento, el dólar turístico subió también un 10%, te la hacen toda difícil para que no salgan los dólares. La hacen difícil para que los dólares se queden acá y puedas veranear dentro de la Argentina. Bueno, ¿está funcionando esto? ¿No funciona? Bueno, vamos a ver, porque hoy se dieron a conocer unos datos del Ministerio de Turismo sobre cómo había crecido el turismo en los últimos tiempos, y son datos medios engañosos, porque también se sabe oficialmente que hay el 50% menos de vuelos de lo que teníamos en el 2019. Desde la pandemia, claro, estos datos que hoy presenta el Ministerio de Turismo, comparado con 2020, 2021, donde prácticamente no había turismo producto de la pandemia, seguramente son mejores. Hay que comparar con el 2019 cuando había mucho más vuelos, porque el tema de los vuelos no es menor en esta ida y vuelta del turismo extranjero en la Argentina. Si los argentinos no viajan al exterior, hay menos vuelos que salen del país y por ende hay menos vuelos que vuelven. Entonces no hay tanta oferta para venir a la Argentina. Son cosas para tener en cuenta. No nos dejemos engañar por datos que pueden llegar a ser verdaderos, pero no te toman el punto de comparación cierto, que es 2020-2021, y que pueden resultar datos que te dicen hay una recuperación del sector del turismo cuando en realidad está tratando de volver a la normalidad y todavía le cuesta. Ya nos metemos en este programa, pero antes déjame decirte algo, un comentario editorial sobre algo que viene pasando estos últimos días. Los protagonistas de la calle en estas últimas semanas fueron las organizaciones sociales, ¿no? De hecho, se habló hasta de un acampe eterno hasta que el gobierno responda por el mal llamado salario básico universal. Por supuesto, lo venimos diciendo siempre, que cualquier ayuda social con esta inflación ya queda corta. Un trabajador formal no le alcanza el dinero para llegar a fin de mes, mucho menos quien vive de la ayuda social del Estado. Un plan social, el plan Potenciar Trabajar, el plan las becas Progresar, cualquiera de los planes en todas sus modalidades le dan un dinero a los sectores más carenciados que en definitiva termina siendo un paliativo. Nunca fueron para sacarlos de la pobreza, sino para que puedan transitar este mal momento de mejor manera. Esa es la idea de la ayuda social. Lo que pasa es que ahora quedaron tan rezagados esos ingresos con respecto al costo de vida que volvieron a salir casi todos a la calle, todos tienen distintas protestas y además empiezan a haber distintos intereses políticos para saber quién puede manejar o no esos planes. Pero en el medio de todo esto aparecieron otras cosas. Esta semana la justicia hizo una serie de allanamientos a distintas sedes de algunos
de la organización Corriente Clasista y Combativa. Se encontraron miles de dólares, millones de pesos, alimentos acumulados en lugar de estar distribuidos en los comedores. O sea, toda esa parte de ayuda estatal que llegaba en especies, por ejemplo, estaba copiada. ¿Por qué? Bueno, no se sabe porque no están los comedores y en los merenderos donde debería estar. Y por otra parte, ¿por qué podían manejar algunos punteros tamaña cantidad de dinero? Se supone, y esta parte de la investigación judicial, porque esta investigación nace de una denuncia que hicieron algunos beneficiarios que denunciaron que dirigentes de la Corriente Clasista y Combativa se quedaban con una porción de su ayuda social, de su plan, le quitaban un poquito. Hace poco también hubo una denuncia contra el Polo Obrero, también hubo denuncias contra el movimiento Evita. En general, da la impresión que muchas organizaciones sociales, no digo todas, pero siempre hay descontento de parte de los beneficiarios porque, como dijo la vicepresidenta Cristina Kirchner, está tercerizado. Ella hizo gran parte del trabajo para que esto esté tercerizado en manos de las organizaciones sociales y ahora dice que lo tiene que tener el Estado, que lo manejen los intendentes. El asunto es que si lo manejan los gobernadores y los intendentes, puede ser una cosa que también aplica en el clientelismo, a más no poder. El asunto es que esto no caiga en manos de punteros políticos que hagan lo mismo que están haciendo algunos, no digo todas, algunas organizaciones o dirigentes sociales. ¿Por qué hay que hacer hincapié en esto? ¿Por qué no lo podemos dejar pasar como una noticia más y sin valor? Porque la Argentina está atravesando uno de sus peores momentos en cuanto a pobreza y en cuanto a crisis socioeconómica. Más de la mitad de los chicos en la Argentina son pobres. Más del 40% de los argentinos son pobres. Probablemente en la próxima medición del INDEC, con estos indicadores de inflación, una pobreza que se mide por ingresos, seguramente estemos cerca del 45% de los argentinos bajo el nivel de pobreza y un 10% de los argentinos bajo el nivel de indigencia. De hecho, los jubilados con los que cobran la jubilación mínima y algún poco más, están debajo de la línea de indigencia. Hasta hace unos años los jubilados cobraban mal, pero una jubilación mínima alcanzaba para 2/3 de lo que se necesitaba como canasta básica. Hoy la jubilación mínima es 1/3 de la canasta básica, es decir, perdieron mucho más. En este contexto de pobreza aguda y de crisis social económica aguda, el Estado distribuye una cierta cantidad de dinero. En la Argentina hay 20 millones de personas que por distintas razones, empleados, subsidios, becas, planes, asignación universal, distintas razones, cobran algún tipo de recursos del Estado, de ayuda social del Estado o de salario de parte del Estado, ¿no? En todos los niveles, ¿no? De estados provinciales, nacionales, municipales. O sea que el Estado en la Argentina gasta mucho en ayuda social. ¿De dónde sale ese dinero? De los impuestos que pagan los trabajadores del sistema formal, que aportan todos sus impuestos y el Estado recauda y los redistribuye de esa manera. Lo peor que podemos hacer es dejar pasar por alto que hay dirigentes sociales que se enriquecen, que se quedan con una porción de ese dinero, que utilizan ese dinero para hacer política, que utilizan ese dinero para financiar campañas políticas, que clientelizan o extorsionan a la gente que está en la pobreza, porque eso es de un nivel de criminalidad terrible. A la gente que está debajo de la línea de pobreza, la gente que necesita ayuda social, debe recibir esa ayuda directamente del Estado sin intermediarios. Y estoy hablando que esos intermediarios seguramente no deberían ser los dirigentes de movimientos sociales que además ocupan cargos en el gobierno, algunos de ellos y otros no. Tampoco deberían ser punteros de ningún partido político, mucho menos de punteros que responden a los intendentes, sobre todo en el conurbano, porque de eso vimos muchas cosas raras que no nos gustan. La ayuda social tiene que llegar de manera directa del Estado a la gente que lo necesita y evitar intermediarios. Si logramos eso, nadie va a poder hacer, como vimos esta semana, nadie se va a poder hacer de miles de dólares, de millones de pesos, de acopio de mercadería, porque maneja la ayuda estatal como si fuera propia, como si la estuvieran pagando ellos. Y eso realmente es de un nivel de criminalidad terrible. Y lo digo porque los perjudicados son los que paradójicamente ellos deben ayudar, que son la gente que va a los movimientos sociales o a las organizaciones sociales a pedir una mano porque realmente la está pasando mal. Quédate con nosotros hasta las 22. Esto Hoy Nos Toca, aquí en el canal de la Ciudad. Es objetivo del gobierno que los subsidios en la Argentina se utilicen de una manera más eficiente, de una manera más inteligente y concentrarlos en los sectores que más lo necesitan. Nosotros le hemos planteado a la CGT que es necesario un paro y un plan de lucha, hemos sido muy claros.
Por ahora ha salido una movilización que entendemos no cumple las expectativas, por lo menos que tenemos nosotros en relación a la CGT. Y además tenemos a los de adentro, que tampoco nos las hacen fácil. Los que especulan, los que quieren ganar aprovechando la incertidumbre, los de siempre. Por dura y difícil que sea la pelea, ninguna pelea puede darse resignando derechos de otro. Esperamos en una próxima reunión para coordinar acciones en común entre la UTEP, la Unidad Piquetera y el resto del Frente de Organizaciones de Lucha, todas las organizaciones que estuvieron aquí, que son muchas, es decir, una unidad sin precedentes. ¿Quieren probar nuestra templanza? La van a probar. ¿Quieren probar nuestra fuerza? La van a probar. Y si quieren ver si vamos a dudar, hoy tienen la prueba de que no vamos a dudar en lo que estamos haciendo. Bueno, arranca el programa. ¿Qué día? Venía así toda la semana, ¿no? El tema de los dólares, la cotización de los dólares financieros se dispararon, el dólar blue también, subió nuevamente el riesgo país. Digamos, se culminó una semananera a partir de los anuncios del lunes que hizo Silvina Batakis para tranquilizar a los mercados. Bueno, en principio uno podría decir que la evaluación de la semana es que no lo logró. Sí, no alcanzaban los anuncios para tranquilizar a los mercados, todo lo contrario, te diría, Daniel. Hoy el dólar volvió a pegar un salto, el dólar blue paralelo cerró a 293 pesos. El contado con liquidación... En algunas plazas del interior se comercializó a 300 pesos. Sí, en Rosario, por ejemplo. El contado con liquidación estaba en 300 pesos. Sí. Un dato al margen, el dólar buquebús, vos si viajás en buquebús a Uruguay y querés cambiar dentro de la embarcación, lo estaban vendiendo, lo estaban comprando, o sea, te lo estaban tomando a 400 pesos. Con lo cual, las divisas se están disparando muchísimo. O sea, te lo vendían a 400 claro, pesos. Vos no te lo tomaban, no te lo pagaban a 400, si no estaría todo el mundo viajando a Uruguay. 160 para la compra, 400 para la venta, cada dólar, si vos tenías pesos y querías hacerte dólares en la embarcación. La verdad que las expectativas económicas se están deteriorando y al gobierno le está costando mucho esto de tranquilizar al mercado, contener el dólar, contener los precios. Bueno, está en una coyuntura económica muy difícil el gobierno en este momento. Ahora, por lo que escuchábamos ayer, hoy el presidente habló, parece como que está desafiando todavía a alguien, no sabemos quién, que le hace esto al gobierno, porque dice, quieren probar nuestra templanza, nosotros sabemos que queremos, como no se hacen cargo de los errores que han cometido o que vienen cometiendo, ¿no? Sí, me parece un poco que el presidente está como a la defensiva, ¿no? Y todas sus declaraciones públicas... Pero no sé a quién se refiere cuando señala que son los que están gestionando este mal momento. Porque él pone la culpa fuera del gobierno. Ese es el problema. Bueno, si te fijás por lo que está diciendo la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, le está apuntando a los formadores de precios, que según el gobierno son los culpables de estos últimos aumentos. Le está apuntando a los empresarios del sector alimenticio, del sector de distribución, del sector de supermercados, o sea, le están apuntando a ese sector como si fuera el único culpable de la inflación. Siempre se dijo, o por lo menos desde el gobierno dijeron, la inflación es multicausal, pero siempre los culpables son los mismos. Bueno, vamos a tratar de llevar todo esto a un lenguaje más comprensible para todos nosotros, tu bolsillo, nuestro bolsillo, cuánto afecta el dólar a 300 pesos, cuánto afecta estas malas decisiones o esta situación de la macroeconomía, la falta de insumos, pueden faltar otros insumos, se está restableciendo, el tema del gasoil tiene que ver mucho también con el aumento de precios. Bueno, todo esto lo vamos a hablar con el siguiente invitado. Se trata de Miguel Ángel Calvete, presidente de INDECOM, el Instituto Nacional de Consumo Masivo. Además es vicepresidente de la Confederación de Comercio y Servicios de la República Argentina y es empresario PYME. Miguel, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estás? Bueno, la pregunta es esta, ¿no? Esta semana donde escaló los dólares financieros, el dólar blue, donde se presenta un panorama negro en cuanto a los indicadores macroeconómicos, ¿afectan el precio final de góndola? Porque uno ve que han aumentado muchos. Sí, sin lugar a dudas afecta. ¿Y por qué? Previo a la salida del ministro Guzmán, a la renuncia del ministro Guzmán, la semana anterior ya el Banco Central había tomado medidas restrictivas para la adquisición de dólares, fundamentalmente para el tema de importaciones. ¿Qué ocurre? Esa restricción
dentro de este marco de falta de previsibilidad, ¿no? Que creo que es el principal problema que tiene el gobierno, es la debilidad y la falta de previsibilidad para toda la población, pero en particular para los que invierten, para pequeñas, medianas y grandes empresas que invierten y que tienen que importar insumos para producir cadena de valor y bienes finales. Olvidémonos de la importación de un bien terminado, vamos simplemente a los insumos, donde no hubo precios de referencia. ¿Y qué pasa? El armado, la confección del costo, cada industrial hace su costo en función del dólar con liquidación, que es el dólar que puede adquirir. ¿Por qué? Porque prácticamente las restricciones para adquirir dólares oficiales son terribles y 9 de cada 10 empresarios tienen problemas para hacerlo. Y o sea, los costos de producción, que por supuesto se toman como la base de lo que es el precio final para el consumidor, hay que tomar como referencia el contado con liqui. Excepto el salario, sí. Hoy los insumos, bueno, mismo automotrices que tienen casas matrices en el exterior o grandes compañías de alimentación, de productos químicos y demás, hoy están generando sus costos a un dólar promedio que no es el dólar oficial. Pero el presidente les echa la culpa a los empresarios, a los formadores de precios. No nos hace cargo él de esta situación. El gran problema, a ver, si analizamos quién es el principal formador de precios, es el propio Estado. El Estado, a través de la presión tributaria de los impuestos nacionales, provinciales y municipales, y muchos de esos impuestos distorsivos, es el principal formador de precios. Si vos vas a comprar una botella de agua, o un paquete de pan lactal, o un kilo de azúcar o de harina, comés entre un 40 y un 50% de impuestos. Si cargas nafta, más de un 50% de impuestos. Todo eso se traslada al precio de góndola, o al precio de la indumentaria, o al precio de lo que fuere. Entonces, en esto cuando el gobierno lo dice, por otro lado, le conviene la inflación. ¿Por qué? Porque está licuando un montón de gastos, chicos, está licuando salarios, está licuando jubilaciones, está licuando también el tema de planes sociales, porque hoy en día los planes sociales son prácticamente migajas, no, es algo que no le sirve a nadie. De hecho, independientemente si trabajan o no trabajan, si los ejecutan o no, es un tema que no le sirve, es muy poco dinero, están muy por debajo del sueldo anual complementario, prácticamente del sueldo básico. Claro. Razón por la cual encontramos que el principal formador de precios hoy es el propio Estado. Ahora, Miguel Ángel. Y la falta de previsibilidad hace que también se genere una inflación por expectativa. Claro, ahí quería ir, porque nadie sabe, o por lo menos estas 2 semanas, muchos empresarios o muchos vendedores de productos decían, no sabemos cuál es el costo de reposición. Ante esta aceleración de la inflación, a este deterioro de las expectativas, nadie sabe cuál es el costo de reponer un producto que vende. Eso también influye en la formación de precios. Bueno, las distintas cámaras que componen la Confederación de Comercio y Servicios, juntamente con Indecom, que hemos hecho muchísimas reuniones y estudios, sobre todo las pymes que tienen stocks limitados, venden lo justo y necesario para pagar sus gastos operativos. Es decir, prefieren no vender y tampoco lo podemos juzgar por eso, porque no es que hacen un acopio especulativo. Justamente, técnicamente vos lo dijiste, el costo de reposición no saben cuál va a ser. Entonces, tenemos una inflación por expectativa que obedece pura y exclusivamente a la falta de credibilidad que tiene el gobierno. No hay otro motivo. Hay casos de especulación, en muchos casos sí hay, encontramos sectores monopólicos. En el caso de los insumos que vos, Daniel, decías, la falta de insumos, por ejemplo, en el caso de la industria de la alimentación tenés sectores como el plástico, que el 80% prácticamente es de un solo grupo. En el caso del vidrio, el 75% son 2 compañías. En el caso de los envases larga vida, que también... Se hablaba que podía faltar vino porque no hay vidrio. No hay vidrio. Bueno, el caso del vidrio es ya desde hace tiempo, no es... No es nuevo, ahora, pero se agravó ahora. Se agravó ahora. El caso de los envases larga vida, el 85% es de una multinacional sueca. En el caso de los envases Doipac, que es lo que se utiliza habitualmente para envasar condimentos, mayonesas y demás, está también en manos de un 70%. Pasaba también, me explicaba el otro día una colega que se especializa en temas relacionados con salud, que
el packaging de los remedios, por ejemplo, Los blisters. el aluminio, los blisters, eso a mí se importa. Exacto. Digo, A ver, hay producción local, pero no es suficiente. Vale. Y también tenemos otro problema que es muy grave. Hay una capacidad ociosa en la industria, sobre todo en la industria pyme y en las grandes industrias, donde no hay un estímulo por parte del Estado para que, en principio, no hay insumos. Y si hubiera insumos, no hay estímulos para que realmente un pyme contrate personal. Claro. En la Argentina hay más de 600.000 empresas pymes, de las cuales casi 150.000 pasaron a la informalidad. ¿Qué es pasar a la informalidad? No es que cerraron, tal vez figuran en la estadística como cerradas, pero en realidad lo que hacen es cierran, le siguen pagando a sus empleados, en algunos casos los indemnizan, pero siguen trabajando y trabajan en negro. Y eso deteriora las mallas de contención social muchísimo más que si hubiera una política puntual, fiscal y tributaria, una reforma laboral de flexibilización, no de precarización, pero de flexibilización para que estas 400.000 pymes puedan tomar, que están en capacidad de tomar 1 o 2 empleados o 3. Y eso resolvería muchísimo el tema de la desocupación y todo el conflicto que tenemos con los planes. Creo que nos debemos de reforma de fondo. También ¿no? este es un problema que es del tema de la gente que nunca se ha incorporado al mercado formal de trabajo, que es la falta de capacitación laboral. Digo, porque también si en algún momento esto se revierte y hay demanda de empleo, no hay personal capacitado. No hay personal capacitado. Eso es lo un grave manifiesta, problema que tenemos. bueno, eso lo manifiestan muchos sectores, ¿no? Desde el sector metalmecánico, Claro. sobre todo los que tienen mano de obra intensiva industrial. La falta de no conocimiento hay. de oficios, ¿no? A ver, en el caso, no nos olvidemos que en los de 40 años a esta parte, todo lo que es educación técnica, los antiguos industriales, ¿te acuerdas? Sí, Cuando era la sí, escuela claro. industrial, bueno, hoy hay un 82%, casi más de un 80% menos. Es decir, de 10 establecimientos hay Bueno, 2. la Ley Federal de Hay 2. Educación del año 93 mandó a cerrar todas las escuelas técnicas del país. O sea, salvo en la Ciudad de Buenos Aires, donde nunca se respetó la ley federal. Exacto. Y se mantuvieron abiertas las escuelas técnicas, en el resto del país fueron cerrando. Después, en el gobierno de Néstor Kirchner, volvieron a abrir las escuelas técnicas y es más progresivo. Pero es cierto que la oferta de educación técnica, en cuanto a la demanda de alumnos que hay, es inferior. Las últimas décadas fue terrible. Y hoy, obviamente, los niveles de deserción escolar también son muy altos. Entonces, vemos que no hay capacitación y el plan de primer... Bueno, la ciudad tiene un plan de primer empleo y de una suerte de pasantías en los últimos años en distintas empresas que, bueno, es interesante, bueno, esperemos que funcione y sería bueno que se replique en todo el país, ¿no? La falta de gasoil prolongada, ¿no? Que Juan Mansur dijo que se arreglaban 48 horas y llevamos pasaron las 48 horas. Pasaron un mes y medio ya desde que dijo esto. ¿Influyó en el aumento de algunos precios? Sí, sin duda. El combustible incide de forma directa en lo que es logística y distribución. Y realmente en lo que es, sobre todo en lo que es el tema de alimentación y alimentación perecedera, la alimentación en frescos y demás, tiene una incidencia que va entre un 4 y un 8%. Entonces, cualquier impacto sobre el combustible, que de hecho tenemos aumentos sistemáticos, se refleja, querramos o no, en la góndola. Pero también vuelvo a decir, ese aumento en el combustible, el 50% es una responsabilidad del Estado, porque son impuestos del Estado. Entonces, el Estado no tiene una política donde realmente considere un acuerdo general con una baja de impuestos y que se replique en el precio de góndola. Se buscan acuerdos, se buscan buenas intenciones por parte de algunos empresarios y después esos productos no los vemos en la góndola o no los vemos en los establecimientos que se comercializan. Miguel Ángel, en todos los gobiernos kirchneristas siempre el consumo fue como uno de los motores del modelo económico. En Indecom ustedes hicieron un estudio que dice que en estas vacaciones de invierno, que comienzan a partir de esta noche, va a caer 60% del consumo con respecto a las vacaciones de invierno del año pasado. ¿A qué se debe esa caída? Bueno, a ver, te doy un ejemplo. Hace 2 años con 1.000 pesos se compraban 22 sachets de leche. Hoy con 1.000 pesos compras 8. Si eso lo transportas a distintos artículos y productos que la gente consume, bueno, nos damos cuenta que hubo sí un crecimiento muy fuerte post pandemia, que fue récord, pero récord comparado contra el 2020, no contra el 2019. Creo que vos estabas hablando de eso al principio del programa. Sí.
Ahora, sí, los datos comparativos que está utilizando el gobierno en la comunicación para explicar la recuperación de la economía no los hace con el año 2019, por los eso está haciendo con es una 2020, engaña 2021. pichanga. Entonces, Claro. nosotros tomamos como dato año pre-pandemia como el verdadero indicador. Y bueno, comparado, estamos muy bajos. Hubo un crecimiento, lo que fue previaje, la verdad que facilitó mucho. Pero ¿qué ocurre? Respecto del año pasado, la gente hoy es mucho más prudente, mucho más racional en la forma de gastar. Y por ejemplo, en muchos centros turísticos y más, donde hay excursiones o distintas visitas o recreos o lo que fuera, se ve que la cantidad de reservas cayó casi un 50% respecto al año pasado. Entonces, ni hablar los destinos turísticos de sectores medios, que por lo general son destinos turísticos como Bariloche, Puerto Madryn, Cataratas y demás, donde ahí vemos también que el nivel de reserva de excursiones, el nivel de reserva de alquileres, de autos, distintas, en el caso de las excursiones es lo más claro, ¿no? Que ahí va a ser entre un 50 y un 55%. En el caso de reservas de hotelería y demás, obviamente vemos que hay una caída en lo que eran hoteles de 4 y 3 estrellas y fue obviamente migrando a categorías menores. Te hago Miguel, ¿qué productos están faltando? Se habló mucho, yo vi que faltaban marcas de café. Digo, por ejemplo, había muy pocas marcas, no es que no había, pero había. La semana pasada en las redes sociales decía, escasea el papel higiénico y vos ibas a los supermercados y veías a la gente salir con changuito con rollos de papel. Bueno, realmente, ¿qué productos están faltando y cuáles pueden llegar a faltar? A ver, no podemos hablar de desabastecimiento. El rol de los comunicadores es fundamental en esto. Por eso ¿no? digo, por Hemos eso escuchado preguntamos. gente que estábamos prácticamente en Venezuela en su peor momento. No, se habló un momento, hubo una psicosis un par de días por el tema del papel, como que iba a faltar. Hubo faltante de insumos en la industria de lo que es el procesamiento del papel tisú, que es el papel que se utiliza para servilletas, papel higiénico, etc. Y ese faltante de insumos hizo que se retrajera la entrega. Hubo retracción de entrega entre un 40 y un 45%, es decir, de 10 unidades se entregaban 5 o 6 unidades, sobre todo en productos como el aceite, yerbas, azúcar. Y el cartelito de un producto por familia empezó a aparecer unidad por grupo familiar. Y en aquellos que acordados con el gobierno, bueno, lo que es precios cuidados, por ejemplo, que es el programa ahora, vemos los faltantes. Recién comenzó y ya vemos faltantes. Se firmó la semana pasada. Pero el precio cuidado había desaparecido, prácticamente no estaba en góndola. Bueno, hubo un acuerdo, que un aumento del 9% en 3 tandas, y se achicaron la cantidad de productos, pero ya están volviendo a faltar. Y lo que vemos es que no hay entrega, es decir, lo que nos comentan sobre todo los comercios de cercanía, de proximidad, autoservicios, almacenes, supermercados de barrio, supermercados chinos, despensas, es que no están entregando mayoristas y distribuidores en la cantidad requerida para poder cumplir con aquellos que suscribieron. Hoy, hasta ahora, lo han suscrito solamente las grandes cadenas. Las grandes cadenas son alrededor de 6.000 puntos de venta en todo el país. En realidad el universo que tenemos en lo que es venta de comestibles son más de 150.000 puntos de venta en todo el país. Y productos frescos, los productos estacionales, por ejemplo, porque la verdura, la fruta ha sido mucho dice que también por la falta de gasoil. Bueno, el caso de la falta de gasoil afectó mucho, sobre todo a lo que es la zona de Quintas, todo lo que viene de cítricos, de Entre Ríos, de Corrientes, de Formosa. En el caso de algunas regiones tomateras también, eso lo afectó mucho, sin duda. Sí, el tema del gasoil afectó muchísimo. Te hago la última, Miguel. Uno dice llevar tranquilidad, no somos Venezuela, estamos lejos de serlo, pero ¿qué tiene que pasar para que esto no se agrave? Porque digo, si los dólares, si el dólar, que es un bien escaso, sigue faltando, sigue siendo un impedimento para los empresarios que importan, que va a retraer las importaciones, la verdad que el cálculo es, uno no quiere dar malas noticias, pero hay que alertar. Ojo que si esto puede empeorar. Bueno, a ver, el ministro de Producción, Daniel Scioli, juntamente con el nuevo secretario de Comercio, señor Polera, tienen horas en el cargo. Pero más allá de eso, creo que tienen que lograr un acuerdo de costos
desde el proveedor de insumos hasta el comercializador. Y un acuerdo de precios y salarios, sin lugar a dudas, donde efectivamente se transparente todo, pero darle previsibilidad, tanto al que importa el plástico para soplar una botella que posteriormente va a ser llenada con agua, con gaseosa, con lo que fuera, como al distribuidor, como al mayorista, obviamente al punto de venta y a las industrias pymes. Las industrias pymes tienen que tener un tratamiento especial porque son dadoras del 65% del trabajo, de la mano de obra. Hay más de 13.000, en el sector de alimentación, más de 13.000 pymes que están nucleadas en CAPIMA, que es la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria de Alimentación. Después están las grandes que están nucleadas en COPAL. Las dos organizaciones nos han manifestado lo mismo, es decir, falta previsibilidad. Obviamente las grandes compañías tienen espalda para esperarlas, las pequeñas pymes o se fusionan o cierran o pasan a la informalidad, que es lo que está ocurriendo, que es gravísimo. Pasa la informalidad, digamos, Sí. con empleados y todo. Con empleos y todos, la gente tiene que trabajar, pasan a trabajar en negro, la gente tiene que comer y tiene que cobrar un salario. Entonces ese es el gran problema que estamos viendo. Y lo vemos sobre todo en sectores de industrias livianas, metalmecánico, de industria de alimentación, industria de aguas gaseosas. Se ven muchos sectores que hay niveles de informalidad que no había antes. Y Argentina tiene casi un 50% de informalidad. O sea que cuando hablamos del dólar blue o del dólar con liquidación y del dólar oficial, en realidad ya vivimos en la informalidad. Yo creo que eso es lo que hay que transparentar y el gobierno, en eso creo que esta nueva gestión, bueno, siempre es esperanzador una nueva gestión. Veamos a ver cómo sigue, ¿no? Miguel, ojalá que se revierta esto, ¿no? Esperemos que sí. Por ustedes, para que puedan trabajar, para que la gente pueda consumir, bueno, y una situación muy difícil que ojalá que no empeore. Gracias por tu visita. No, gracias a ustedes. Vamos a ir a un breve corte y al regreso vamos a hablar de otro tema que seguramente te preocupa, que es que el comienzo de las vacaciones de invierno. Está caro vacacionar dentro del país, afuera prácticamente imposible. Pero ¿qué pasa adentro? ¿Va a crecer el turismo? Bueno, todo eso lo vamos a hablar con un especialista. Ya volvemos. Muy bien, vacaciones de invierno comienzan hoy, formalmente el lunes, pero los chicos ya no van a ir a clase hasta el 1 de agosto. Muchos aprovechan para hacer una escapada, ¿no? Los que pueden, nosotros laburamos. Nosotros tenemos que trabajar, Daniel. Nosotros nos quedamos porque periodistas, pero mucha gente tiene la posibilidad de irse unos días afuera. Ante la imposibilidad, porque está muy difícil viajar al exterior. Está muy difícil elegir viajar. un destino de afuera es prácticamente imposible de pagar. Sí, con las últimas medidas de dólar turista se complicó más la posibilidad. Ya estaba difícil porque el cepo ya no te permitía financiarte en cuotas en pesos si comprabas un pasaje aéreo al exterior o querías pagar con tu tarjeta un hotel fuera del país. Bueno, ahora es más difícil por el aumento de la percepción de los impuestos bienes personales y ganancias, que pasó del 35 al 45%, bueno, tornó más oneroso, más caro para desalentar los viajes al exterior y de esa forma que el Banco Central no tuviera una fuga de dólares vía turismo. Las agencias de turismo habían encontrado una especie de salida. En un momento no te podían financiar el pasaje, si querés, el paquete turístico en el exterior, pero habían encontrado la forma que oficiaban como agencias financieras, te prestaban el dinero, vos con ese dinero comprabas todo en un pago y después devolvías el préstamo, no el paquete. Pero ahora tampoco pueden hacer eso. Ahora no pueden hacer eso, pero a mí una vez me dijeron en los mercados que siempre los mercados encuentran un rulo, una salida ante las nuevas regulaciones del Banco Central. Bueno, seguramente en algún momento va a haber alguna trampita, viveza criolla ante esta nueva regulación, pero lo cierto es que se complican los viajes al exterior, no solo en las vacaciones de invierno, sino también en el segundo semestre, en el cual, bueno, sabemos que hay un evento deportivo que siempre convoca a argentinos, como el Mundial en Qatar. Y caro. Y caro. Bueno, muy bien, estamos en contacto con Roberto Mengual. A ver, Roberto, buenas noches. Roberto Mengual es presidente de la Asociación de Hoteles de Turismo, presidente de la cadena Amerian Hoteles, licenciado en Administración de Empresas, y además fue vocal titular de la Cámara de Turismo de la provincia de Córdoba. Roberto, buenas noches y bienvenido. Muchas gracias, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Bueno, está difícil el tema del turismo hacia el exterior. Estamos dando todos
los problemas que hay, el cepo al dólar, el dólar caro, hay una situación que hace que los argentinos les cueste salir del país. Pero paradójicamente estamos baratos para el exterior. ¿Ha crecido un poco el turismo extranjero en Argentina? Sí, digamos, estamos baratos dependiendo del tipo de cambio que se considere. De hecho, uno de los grandes inconvenientes es que muchos de los turistas extranjeros ya están familiarizados con el tipo de cambio alternativo y por ende van a buscar cambiar en ese lugar y pagar en efectivo los establecimientos hoteleros, los servicios gastronómicos y muchos otros servicios que contratan en Argentina, por lo cual, y un poco hablando de la balanza turística, ¿no? Ingresa de una manera no oficial y por ende no se computan las divisas muchas veces que se están gastando en el país del mercado internacional. Pero también es cierto, perdón Roberto, un turista, podrá ser español, brasilero, estadounidense, llega a la Argentina. ¿Cómo va a ir a cambiar el dólar al banco a 130 pesos cuando se mete una cosa y se lo pagan 300? Digamos, es ilógico, tontos no son. Hacen eso porque es lo que le conviene, obvio. Sí, sí, por supuesto. Pero bueno, de todas formas, a nivel global, nosotros estamos cercanos al promedio mundial de recupero, que está cerca del 50%. Por supuesto que dentro de eso, a nivel mundial, hay disparidad, donde hay destinos que han crecido más del 100%, o se han recuperado, perdón, más del 100%, y otros que están recién iniciando su proceso de recupero del mercado internacional por la demora en la apertura de fronteras, ¿no? ¿Cuáles son las ciudades del país que más recupero han tenido y cuáles son los destinos a los que les está costando más llegar a niveles prepandemia? Bueno, los que mejor recupero han tenido han sido Bariloche, Tierra del Fuego, Mendoza, Jujuy, la costa en su temporada de verano han sido muy buenas, Iguazú, que justo ahí veo, también ha tenido, está más intermedio en su recupero, junto con por ahí Córdoba y otras plazas. Y después están los que están un poco más atrasados, que dependen tal vez del turismo corporativo, el turismo de reuniones y el turismo internacional, como puede llegar a ser, bueno, destinos como Rafaela, Rosario, Capital Federal mismo, por supuesto, bueno, que dependen tal vez más de estos otros segmentos que están en vías de recupero todavía. Roberto, cuando te dicen, no, ahora vamos a tener mucho más turismo extranjero en la Argentina. Ahora, es cierto también que tenemos el 50% menos de vuelos de lo que teníamos de opciones para volar que en el 2019. Y ante la imposibilidad de viajar, de argentinos que viajen al extranjero, te doy un ejemplo, antes viajaban cada 100 personas que iban a Brasil, ahora van a viajar 30. ¿Por qué? Porque no se pueden financiar el viaje, porque el dólar está caro. Entonces no demandan pasajes y las líneas aéreas cancelan vuelos para ahí, porque no tienen demanda de Argentina hacia Brasil. Y esos vuelos tampoco vuelven. Quiero decir con esto que el tema de que el ingreso del turismo extranjero es una cadena. Necesitamos que también turistas argentinos salgan para que vuelvan. Sí, hay varios aspectos sobre eso. O sea, por un lado estamos retrasados en la conectividad. A nivel nacional estamos alcanzando casi el 75% más o menos de la conectividad prepandemia. A nivel internacional está un poco más abajo, cerca del 60%. Y bueno, y por otro lado hay dos factores más. Uno, las tarifas de los aéreos, que bueno, que con algunos aspectos como las tarifas mínimas, las bandas tarifarias mínimas, han elevado su valor, digamos, respecto a la inflación. Y bueno, y por supuesto también la falta de oferta también hace que suban los precios ante las demandas. Y bueno, y el tercer aspecto es la programación de los vuelos. La autorización de los vuelos sigue siendo a muy corto plazo y para las programaciones, por lo cual hay mucha incertidumbre respecto a los vuelos en los próximos 3 o 6 meses que van a estar autorizados, digamos. Con respecto al tránsito y a los idas y vueltas, bueno, digamos, depende mucho de los destinos. Yo pongo ejemplos, Aerolíneas Argentinas vuela a Cuba, vuela a Cancún, vuela a Playa del Carmen, vuela a Punta Cana. Son destinos que van y vienen con argentinos. No estamos llenos de cubanos en Argentina que vienen a turistas, a hacer turismo. Lo mismo que digo, el vuelo Capital Bariloche, para ponerlo en algo más local. Nosotros, Capital Federal, no está lleno de barilochenses, sino que más bien son mismas personas de Capital Federal que llenan las idas y las vueltas. Digo, obviamente que para eso hay que generar un nivel de tracción y de demanda del destino muy alta,
y incentivos, digamos, para que se genere el flujo tal que traccione la ida y la vuelta del destino emergente, emisivo, digamos. No sé si me explico. Roberto, considerando que estamos arrancando las vacaciones de invierno ya, ¿cómo están los precios de los distintos destinos para los argentinos que se quieren ir de vacaciones de invierno dentro de la Argentina y la demanda de plazas? ¿Cómo está la ocupación de los principales centros turísticos? Bueno, de los principales centros turísticos está muy bien, están por arriba del 87%, plazas como Bariloche, como Tierra del Fuego, bueno, Las Leñas, Mendoza, y Capital Federal inclusive, que venía un poco más atrasado en su recupero, también está rondando por arriba del 75%, lo cual es muy positivo. Las sierras de Córdoba también tienen muy buen porcentaje de ocupación. Y bueno, y con respecto a la tarifa, es un poco dispar también la actualización de la misma. A nivel histórico, todavía las tarifas hoteleras están un poco atrasadas con respecto a la inflación, pero bueno, la realidad es que eso también tiene mucho que ver con el factor que durante el 2020, al estar cerrados, no hubo ninguna actualización versus la inflación, y en el 2021, al tener muy baja demanda, la tarifa se mantuvo bastante frenada, y bueno, y recién ahora está empezando a tratar de actualizarse. Pero no hay un aprovechamiento, digo, lo digo esto, seguramente vas a decir que no, porque sos del sector, pero no hay un aprovechamiento también de la coyuntura ante la imposibilidad de sectores que tienen recursos para vacacionar, de no poder ir a Uruguay, a Brasil, a Europa, a Miami, y se quedan en la Argentina. ¿No subieron los precios un poquito además también de las plazas turísticas locales? Mira, más o menos para tener referencia, el mercado internacional representaba cerca del 50% del gasto turístico en Argentina y el 30% de los pasajeros. Para suplir ese gasto y esa demanda hace falta bastante más reactivación del mercado argentino. Más o menos para que tengamos una idea, el mercado argentino se recuperó un 110% de los niveles prepandemia, pero no llega a compensar la ausencia del mercado internacional. Entonces, a nivel macroeconómico, la demanda todavía no alcanza a suplir el mismo nivel de oferta de la prepandemia, por lo cual los precios técnicamente todavía están atrasados. Por supuesto que depende mucho de la demanda. Los precios están atrasados, cual... pero, por ejemplo, te digo lo que pasó el verano pasado, ¿no? Cuando el gobierno anuncia el previaje, que fue un programa que todo el mundo dice que funcionó bien, yo hice un seguimiento de los precios de algunos lugares de la costa atlántica de Buenos Aires y la verdad que a partir que empezó el previaje estallaron. Estaba muy por encima de lo que estaban pidiendo. Como había una devolución, una posibilidad de gastar más, entonces te entusiasmaba la idea de ir a Cariló, a Pinamar, te mataban con los precios. Digo, este verano se sintió, hubo lugares que hubo precios exorbitantes en la costa atlántica. Sí, y es probable que así sea por un factor que, bueno, yo por ahí estoy hablando a nivel general en Argentina. Hay destinos específicos que, en el caso puntual de la costa, mucha gente que tal vez en otras ocasiones hubiera vacacionado en el extranjero, lo reemplazó por vacacionar en la costa argentina, por lo cual ese destino específico, que además tiene una oferta dentro de lo que es Argentina relativamente baja en cantidad de plazas, por lo cual, obviamente, baja cantidad de plazas proporcionales y una demanda superada ampliamente con la histórica, hicieron un corrimiento de precios que tal vez pueda haber sido mayor a la media seguro, digamos. Pero han sido casos extremadamente puntuales. Yo por ahí, nosotros sobre todo desde el Observatorio Turístico de la institución de la Asociación de Hoteles de Turismo, seguimos el nivel general, digamos, de precios de la hotelería y a nivel general todavía falta una actualización bueno, para compensar el tiempo cerrado y el tiempo de muy escasa demanda que fue todo el año pasado a nivel general, ¿no? Esta suba de los dólares financieros y la suba del dólar paralelo, ¿afectan a la industria del turismo negativamente? Sí. Bueno, sí, en general sí, por un tema de que sube los precios de los aéreos. Al subir los precios de los aéreos, sube la conectividad y pasajero que no es transportado, sobre todo en este país que es tan extenso, es muy difícil que después utilice el resto de los servicios como la hotelería, la gastronomía, los comercios. Pero bueno, después a nivel social se puede analizar distintos aspectos, como puede ser que influye más sobre el emisivo, por lo cual debería ayudar
a mantener a los argentinos en Argentina, pero la realidad es que eso es muy subjetivo, porque también muchas veces el argentino puede esperar más tiempo para viajar al extranjero y hacer salidas más esporádicas. La realidad es que también es cierto que para aún el mercado emisivo hay muchas agencias de viaje que trabajan en Argentina y que, bueno, que ven en riesgo ese puesto de trabajo al limitar el mercado emisivo argentino, ¿no? Roberto, quería preguntarte desde la pandemia hasta el día de hoy, si tienen registro de cuántos hoteles o establecimientos hoteleros han cerrado las puertas, porque no meto en esta discusión a las grandes cadenas que tienen espalda financiera, pero pienso en las pymes hoteleras que durante la pandemia no han podido trabajar y que también en la pospandemia tienen muchos costos operativos, ¿no? Servicios, personal, impuestos, SADAIC si tienen televisiones, que pagar el derecho de autor por tener la televisión ahí. ¿Cuántos establecimientos han cerrado las puertas de 2020 a la fecha? En total, en establecimientos hoteleros, para hoteleros y todo tipo de alojamiento, que estamos hablando de que son 18.000 registrados, quedaron un poquito menos de 16.000, por lo cual se habían perdido en algún momento cerca de 2.000 establecimientos, nuevamente, de todo tipo de alojamiento turístico. De todas formas, hay gran parte, eso está basado en sociedades hoteleras que dejaron de estar registradas en la AFIP, es un dato de AFIP. Por supuesto que lo que ha sucedido a veces es que ahora que se está empezando a reactivar, justamente como vos decís, que algún otro operador que tenga espalda financiera ha podido agarrar el inmueble y volver a darle vida, ¿no? Porque tal cual como vos decís, no solamente son todos los costos operativos, es la deuda que se acumula en 2020. O sea que muchas veces es deuda impositiva, es deuda laboral, es deuda crediticia de los bancos para poder hacer frente a los gastos corrientes, porque el establecimiento hotelero tiene una gran cantidad de costos fijos que en la pandemia siguieron estando, los impuestos, la luz, que tiene un gran componente fijo de tarifa contratada, todo el personal, por supuesto, más allá de que estuvo el 223 bis como herramienta, pero estaba la prohibición de despidos, estaba la doble indemnización, por lo cual, digamos que hubo varios factores que hicieron que se acumularan deudas, y por otro lado, no se pudieran hacer los mantenimientos que normalmente necesitan los establecimientos hoteleros. Por lo cual, ahora también estamos ante la situación de tener que hacer mucha inversión, hacer frente a inversiones de todo estilo, para compensar los 2 años que uno estuvimos cerrados y el otro realmente era imposible hacer inversiones. Así que, todavía estamos en un proceso de ajuste y adaptación, pero por suerte con perspectivas positivas hacia el futuro. Roberto, gracias por este contacto con el Canal de la Ciudad. Te mando un fuerte abrazo. Un abrazo, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Vamos a ir a un breve corte, el último, muy breve, y al regreso, Leandro te va a contar un escándalo que se viene en el Mercosur. El año pasado hubo una polémica entre el presidente Alberto Fernández y Lacalle Pou, el presidente de Uruguay, donde había calificado el presidente de Uruguay a la Argentina como el lastre, ¿no? Y Alberto Fernández dijo, si nosotros somos el lastre, que lo suelten. Bueno, una pelea no a la altura de la investidura que tenían estos presidentes, pero ahora sí parece que se pudrió todo el Mercosur, ¿no, Leandro? Sí, Daniel, así es. El Mercosur está en crisis y está paralizado hace por lo menos 20 años, 2 décadas que no hay avances en el bloque del Mercosur. ¿Y por qué en las próximas horas vas a escuchar mucho de esto? Porque el jueves que viene va a haber una cumbre de presidentes del Mercosur que se va a celebrar en Paraguay, a la cual el presidente del país más importante del Mercosur, Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, ya dijo que no va a asistir. ¿Y por qué eso le agrega un condimento más de tensión? Porque Uruguay anunció esta semana, Lacalle Pou, que Uruguay y China culminaron un estudio de factibilidad para empezar a negociar un tratado de libre comercio entre los dos países. Esto le pone mucha atención al Mercosur porque según los tratados constitutivos del bloque, el Tratado de Asunción, ningún país puede negociar unilateralmente, es decir, por sí solo, un tratado de libre comercio con un país que no forme parte del bloque.
Entonces Uruguay está un poco doblando o rompiendo esa norma. Ya había avisado la calle Pou cuando dijo yo no puedo tener un lastre, hablaba de esto, ¿no? Que el Mercosur le frenaba las posibilidades de comerciar al exterior a Uruguay. Esto es lo que dijo la calle Pou en la reunión del año pasado, ¿no? Sí, es muy interesante el uso de la palabra lastre. Cuando se conformó el Mercosur en los 90, se pensó como un trampolín para que los países de la región, a partir del Mercosur, se insertaran económicamente en el mundo. Es decir, a partir de ese trampolín pudieran empezar a comerciar con otros países desde una posición de fortaleza y con un principal centro de gravedad que tenía el Mercosur, que ya no existe más, que es el mercado brasileño, es decir, Brasil. Lo que en una época, durante las 2 primeras presidencias de Lula, parecía ser un hecho, que es un mercado brasileño pujante, con millones de personas saliendo de la pobreza, integrándose a una clase media que demandaba productos del Mercosur. Bueno, desde la segunda presidencia de Dilma Rousseff, Brasil entró en recesión, entró en crisis económica, y si bien ahora no está en crisis, la economía brasileña no tracciona lo suficiente para que los otros países de la región, principalmente los más chicos, Uruguay y Paraguay, vean ese mercado como atractivo. Entonces, principalmente Uruguay, que es un país que no tiene industrias, sino que es más bien una economía primarizada, está mirando con muy buenos ojos firmar tratados de libre comercio con países como China, que es lo que está negociando ahora, para poder colocar su soja, sus lácteos, sus productos agropecuarios, sus vinos, en ese mercado tan grande que es el asiático, sin tener detrás el lastre, que es la palabra que usó la calle Pou, de una unión aduanera que tiene aranceles externos comunes muy altos, según la mirada de Uruguay. Uruguay quiere liberalizar el comercio y empezar a firmar tratados de libre comercio con otros países. Bueno, es interesante porque la posición de Argentina, la posición del gobierno de Alberto Fernández es contraria a esa liberalización del comercio, y Brasil, que es el país que siempre arrastra y empuja a los demás hacia un lado o hacia el otro, hoy por hoy está paralizado. ¿Y por qué está paralizado? Porque por las elecciones, y además por las elecciones, porque en octubre hay elecciones presidenciales en Brasil, y por eso se dice desde Brasilia que no va a haber decisiones de fondo ni para un lado ni para el otro, es decir, ni a favor de Uruguay ni a favor de la posición argentina. Con lo cual, la cumbre del jueves en Paraguay está destinada a ser un fracaso en el cual Uruguay va a volver a insistir con su necesidad o su postura a favor de firmar tratados de libre comercio con otros países. Argentina se va a oponer, Brasil no va a participar, y Paraguay, que es el anfitrión, va a intentar mediar entre estas dos posiciones aparentemente irreconciliables de Río de la Plata, que es la de Alberto Fernández y la de Luis Lacalle Pou. Bueno, nos estamos yendo. Hoy a la tarde se conoció una noticia que el diputado nacional del Frente de Todos, Leopoldo Moro, tuvo un inconveniente de salud, tuvo un problema cardíaco, fue internado de urgencia en el Hospital Italiano, aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Recién la información dice que fue intervenido hace unas horas nada más, que está estable, salió bien de la operación, pero tuvo que atravesar una operación cardíaca producto de un inconveniente que se agravó muchísimo en las últimas horas. La información, que si bien no hay un parte oficial respecto a su salud, es que salió bien de esa intervención quirúrgica en la zona del corazón, porque era un problema cardíaco que lo llevó a internarse, reitero, aquí en el Hospital Italiano. Bien, nos estamos yendo. Gracias por habernos acompañado. Buen fin de semana, buenas vacaciones de invierno para los que comienzan. Y el lunes nosotros estamos acá a las 9 de la noche para contarte todo lo que sucede en Argentina y en el mundo con esto que es Hoy Nos Toca. Buen fin de semana, hasta el lunes. Chau.